Hola amigos, continuamos con estos vídeos que, como ya sabéis, tienen como marco el recorrido por la historia de la Sociedad Teosófica Española, y tenemos con nosotros a Fernando Álvarez de Torrijos, que va a compartir tres cosas fundamentales. Por una parte, su propia experiencia con relación a la Sociedad Teosófica, la integración en ella y lo que ha sido su trabajo, muy dilatado, muy potente, muy profundo, y además con temáticas que él tendrá ocasión de compartir con nosotros, que con el tiempo se han puesto muy, vamos a decirle, de moda, pero que él fue un auténtico pionero dentro del ámbito de la conciencia y de la espiritualidad. Después también compartirá con nosotros con relación a sus recuerdos relativos a la propia historia de la Sociedad Teosófica Española en sentido estricto. Y por fin, habida cuenta de que hace ya mucho tiempo que vive al otro lado del charco, que vive en Estados Unidos, pues también le hemos pedido que comparta con nosotros acerca de la influencia mutua que ha habido entre la teosofía en España y la teosofía en el continente americano en general y en América Latina en particular, y la interacción mutua que se ha venido desarrollando. Así que, Fernando, cuando tú quieras, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ser un ser humano es algo que es muy bello, pero no es fácil. Venimos a este mundo sin saber por qué. Estamos como medio perdidos, tratando de ser guiados por aquellos que son los que nos han traído al mundo, nuestros padres, nuestros vecinos, el ambiente en donde hemos nacido. Quiero hablar un poco de cómo llegué a la teosofía, que en España era muy difícil encontrarla porque hasta el año 1976 no resurge. Había nacido mucho antes en este país, oficialmente en Madrid en el año 1923. Pero durante toda la época de Franco se había sumergido bajo tierra y solo un pequeño grupo de teósofos catalanes y otros castellanos habían mantenido esta llama medio escondida en un café en Madrid y en otro lugar en Barcelona, quizá en otro café en Barcelona, donde estas personas se reunían periódicamente cada semana a hablar sobre temas como la reencarnación y el karma. Yo crecí en Madrid, estuve interno en el monasterio del Escorial con los agustinos, tuve problemas familiares en esa época, en la infancia fue preciosa, la adolescencia muy difícil, y llegué a la conclusión de que si uno no entra en crisis, uno no busca. Cuando uno llega a puntos de desesperación, cuando uno no se ve capaz de encontrar respuestas a lo que la vida es y a lo que uno se tiene que dedicar, entonces al entrar en esas crisis profundas lo que hace es poner una sensación de alerta que te vaya guiando hacia donde uno pueda recibir respuestas. Y uno lee libros primero quizá de aventuras y libros de misterio. Y luego se aficiona a metafísica, alguna de ellas barata, muy de por calle. Pero sin embargo ya se ha iniciado una inquietud en busca de respuestas a qué significa ser un ser humano, a qué significa estar vivos. Entonces, durante una época estuve en Madrid, trabajando en Madrid, con problemas de familia, muy triste en algunas situaciones, tomando pastillas para los nervios. Y fui con un par de amiguetes muy buenos a esquiar a las montañas, a los Pirineos. Fuimos a Andorra y después pasamos al Valle de Arán. Me enamoré de ese lugar y dije, yo me vengo a trabajar aquí. Y fue en el año 72 que hice ese cambio y pasé por aquel túnel de Viella y fue como abrir a una nueva vida, ni una pastilla más. Pero sin embargo, después de estar ahí varios años, seguí dándome cuenta de que aunque la gente que venía ahí parecía estar muy feliz, el sufrimiento seguía presente porque yo entraba en conversaciones con todo tipo de personas, desde las de más altas responsabilidades del país hasta la gente más sencilla. Y entonces en esa inquietud dije, no, yo tengo que encontrar algo más. Leí algo sobre los Rosacruces y decidí irme a Estados Unidos, a San José,
a ese centro que ellos anunciaban. Fui allá, vi algunos de los rituales que ofrecían, no me convencieron mucho, y al volver de nuevo a España, decidí irme a una comuna vegetariana en la provincia de Ávila, donde hay unos muchachos que había conocido el año anterior. Después de estar una semana con ellos, encontré un librito en su biblioteca que se llamaba Los pies del maestro, y que se sigue llamando, y me hice una cabaña muy rústica, con piedras, unos palos, unas ramas, un plástico por si llovía, y le dije a un pastor que me dejara un poquito de leche en una roca que yo le pagaba de avanzada, y había fruta en los árboles porque era justo hace 40 años en esta época, en el mes de agosto. Ese librito, A los pies del maestro, prácticamente me lo aprendí de memoria, de un tal Krishnamurti, que no sabía quién era. Estuve solo, sin hablar con nadie, creé mis propias prácticas. Me cantaba una música de Tchaikovsky, me hacía visualizaciones, quién sabe. Pero me hice de un sensitivo que podía notar a hormigas andando detrás de mí. Entonces salí de ahí, salí con un choque psíquico, porque, claro, le hice un abuso muy fuerte al cuerpo, me quedé muy delgado. Pero al llegar a Madrid, inmediatamente fui a preguntar quién es este Krishnamurti. No solo con el librito, A los pies del maestro, sino también una revista Ajo Blanco, la edición de otoño, de septiembre, de aquella época, en el que había otro artículo de Krishnamurti que leí y una frase en ese artículo me impresionó, que te decía que tiene que haber una autotransformación en el ser humano para poder encontrar estas respuestas, pero que era una labor muy personal. Entonces fui a esta tienda, pregunté y me dijeron, vaya usted a la Sociedad Teosófica, que ellos le pueden contar de todo. Fue como algo maravilloso. Fui a la calle Mayor 1, llamé a la puerta, un olor a incienso, el mismo que había notado en la tienda de libros, que tenían libros de la Kier, porque en aquella época en España no habían libros nada más que los que habían llegado de Argentina sobre todos estos temas. Y un señor ya mayor me abrió la puerta, el señor Olivares, uno de los fundadores de esa rama, y me dice, joven, ¿qué es lo que usted quiere? Pues nada, me han mandado aquí. Dice, pues antes de entrar aquí le tengo que decir el primer objetivo, que es el de la unidad universal. Bueno, me lo contó y dice, ¿está usted de acuerdo con él? Digo, pues sí, pues pase. Bueno, era como si fuera mi familia. Digo, no conozco a nadie, pero es como si los conociera a todos. Es como algo especial. Es como que les he estado buscando durante los últimos 10 años y de repente ahora digo, esta es la familia. Me sentí como en casa. Pero claro, tenía que volver a trabajar a la estación de esquí porque me estaba quedando sin dinero y era en el Pirineo. Pero me hice miembro de la rama, me hicieron esperar 3 meses hasta que me dieron la membresía. Y entonces me hice miembro y siempre que me podía escapar de Baqueira venía. Y en esos años iniciales les dije a todos los teósofos, estos viejos antiguos de Barcelona y de Madrid, digo, ¿por qué nos venís y nos reunimos todos en el Valle de Arán? Yo ya cuando venía a Madrid, visité el famoso Café La Concha, que es donde se habían estado reuniendo durante toda la época de Franco. Y les dije, ¿puedo yo ir ahí y sentarme con vosotros? Y me dijeron, sí, vente. Entonces alquilé el parador de Gaspar de Portolá, en Artíes, ahí en el Valle, a Casa Irene, que estaba al ladito, el famoso restaurante que todo el mundo conoce ahora. Le dije si nos podían hacer comida vegetariana y nos dieron un lateral ahí. Y ahí nos reunimos durante una semana y yo no tenía muchos conocimientos de esto. Me acuerdo que en San Francisco, en el viaje a Estados Unidos, me había comprado un budita pequeño que pones un cono de incienso y le sale el humo por la cabeza, por un agujerito que hay. Entonces, me traje mi budita, y le puse una varilla, porque no tenía conos, en la cabeza. Y me vino otro de los miembros antiguos, el señor Talavera, y me dice, joven, eso no se le hace al Buda. Y le quitó el palito y lo tuve que poner en un tiesto, en una planta, el palito de incienso, porque al Buda había que respetarlo, aunque me había costado $1 en una tienda china ahí en San Francisco, ¿no? O sea que gente a la que yo admiraba, gente a la que yo decía, pero ¿cuánto saben? ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte he tenido! Y entonces empecé a avanzar y avanzar. Había otro compañero, Braulio, que ha desaparecido, y yo le pregunté en una ocasión, digo, oye Braulio, ¿cómo puedo hacer yo para aprender más de estas cosas?
Me dice, Fernando, lo que tienes tú que hacer es aprender inglés. ¿Y por qué? Dice, porque es que la mayoría de estas cosas de Oriente han sido traducidas al inglés y en español tenemos muy poco. Bueno, ¿y qué aconsejas? ¿Que me vaya a Inglaterra o quizás a la India, que es de donde viene todo esto? Y me dice, no, mi consejo es que te vayas a Estados Unidos. Bueno, entonces tomé unos cursos de yoga ahí en Madrid, con un tal Sivayotir, que tenía un centro en Madrid. Tuve un entrenamiento de una semana entera en el monasterio de San Juan de la Cruz, que después ha sido uno de mis amores, por así decirlo. Las enseñanzas de San Juan y Santa Teresa las tengo también muy grabadas ahí. Y de ahí decidí al cabo de un par de años de despedirme de nuevo y marcharme a tomar cursos en Estados Unidos de yoga. Y fue 1 año y medio de viajes entre Canadá, Estados Unidos y México, aprendiendo incluso las tradiciones mayas, olmeca, tolteca, comprando libros de todo tipo, ampliando una colección, una biblioteca inmensa, pero que me los iba bebiendo. Y también me di cuenta desde un mismo principio que, aparte de escuchar, que es tremendamente importante, estudiar era también un punto crucial, y empezar a enseñar aquello que yo iba asimilando. Porque me di cuenta de que si uno no tiene la posibilidad de expresarlo, no da espacio para que más conocimiento vaya entrando. Y no solo eso, uno va adquiriendo más habilidad de hablar en público, de comunicar y de ayudar a otros a entender, y ellos, como también toda persona que tienes ahí, tienen su sabiduría, ellos te pueden también ayudar a ti a crecer, a aprender, a seguir avanzando. O sea, era como uno. Entonces, no sé, fue un mundo. Fui a Barcelona después a visitar a los teósofos de allá. Vino Wallace Slater de Hungría, que había él mantenido la teosofía en Europa, pero muy fuerte. Otros personajes como Jan C. Hoskins de Inglaterra, que hablaba 5 idiomas y la llevé por ahí de paseo. Y también de Latinoamérica, Juan Viñas. Tomé los primeros cursos sobre los Yoga Sutras de Patanjali con él. Bueno, fascinante, fascinante, fascinante. Entonces, de nuevo, dije, bueno, pues tengo que seguir aprendiendo. En Nueva York me encontré con Joe Mills en la biblioteca de la Sociedad Teosófica en la calle 53, y una amiga me ayudó a escribir una carta para pedirle a ver si me dejaba ir a Crotona, al Instituto Crotona en California. Y Joe Mills me contestó y me dijo, me parece muy bien, pero tienes que aprender más inglés. Digo, no se preocupe, yo me preparo lo mejor que pueda. Y claro, unos meses más tarde, después de tomar mis cursos de yoga con Sivananda y con Swami Rama y otros centros y lo de México, allí voy a Crotona. ¡Wow! ¡Qué maravilla también! Ese lugar lo compraron Krishnamurti y Ani Besant en el año 23. Habían estado antes en Hollywood, es donde se habían ubicado anteriormente. Pero Hollywood ya empezaba a hacerse famoso con actores, etcétera, etcétera, y Krishnamurti se dio cuenta de que había demasiado bullicio y decidieron comprar un montón de terrenos en el Valle de Ojai, que está hacia el norte. Entonces había sido un sitio en el que estos pioneros de la segunda generación habían hecho increíbles construcciones, edificios, plantando plantas de todo el mundo y empezando a traer estudiantes de todo el mundo. Pero no fue mi época, la que hizo todo esto posible fue Joe Mills, esta que conocí ahí en Nueva York y que había sido vicepresidenta internacional, y entonces traía estudiantes de todo el mundo. Y de España, no sé si habían venido 1 o 2 antes que mí, que yo, pero ahí me tocó, y ahí es donde conocí a mi mujer, una teósofa americana, que nos enamoramos, estuvimos más o menos 1 año, estuve todo 1 año por ahí, fuimos juntos a escuchar al Dalai Lama en Harvard, eso fue en el año 80, después vino ella a visitarme a Madrid, la llevé a la Rama Hesperia, dimos toda una gira de charlas por Cáceres, donde el famoso Rosso de Luna, fuimos a Bilbao, estuvimos en Lérida, en muchísimos sitios. De nuevo, yo dando clases sobre lo que había estado aprendiendo de la Vedanta, del yoga, de todas estas cosas, y también del toque terapéutico que había desarrollado una de las
teósofa norteamericana, Dora Kunz, que era clarividente de nacimiento. Hicimos mucha amistad con ella. Entonces después tuve ocasión de conocer a su hermano en India y desayunar con él durante 6 meses todas las mañanas y contarnos historias de cuando ellos correteaban alrededor de Leadbeater, de Annie Besant y todos estos teósofos. ¿Quién lo iba a decir? Llevaba yo 5 años en la teosofía y ya me había movido por todos estos derroteros haciendo todo lo que podía con mi inglés. Con mi mujer fuimos a India, no porque ellos me quisieran a mí. Es muy curioso esa historia. Estábamos en Madrid. Ruth había dejado 2 hijas que tenía de un primer matrimonio con el ex esposo en Estados Unidos, y entonces quería que volviéramos a Massachusetts. Pero yo le dije, yo para completar toda esta gira me despedí de la estación de esquí, me gasté todo el dinero para poder aprender todas estas cosas, tengo que ir a India. Y entonces fuimos a Lérida y vi en un teósofo, se necesitan trabajadores en India para el centenario. Le dije, mira esto, vamos a escribir una carta y vamos a pedir que a ver si nos quieren. Y ella dijo, estoy loco, venga, escribimos la carta, fuimos en correo, ahí en Cibeles, pusimos la carta. Y a los 7 días nos llaman de Estados Unidos, Dora Kunz. ¿Dónde está Ruth? ¿Dónde está Ruth? Tengo que hablar con ella. Y le digo, Ruth, llamemos a Dora a ver qué quiere. Ruth, que Radha Burnier en India necesita una secretaria inmediatamente, que su secretaria se le ha ido a Australia y necesita que la ayuden para la convención del centenario. A ver, ¿cuándo os podéis presentar por allá? A ella se le fue el alma a los pies, porque ella no tenía intención de irse para allá. Y yo le dije, bueno, pues me voy yo solo. Pero no, dijo, no, nos vamos. No se confiaba de que si yo me iba solo, yo iba a volver después a Estados Unidos. Así que nos compramos los billetes y allí nos fuimos a la India. Y estuvimos 6 meses. Y fue también otra aventura increíble. Allí es donde vi los grandes el trilitón de don José Sifré y Francisco Montoliu, 2 teósofos españoles de primera generación que les habían hecho un monumento allí en la sede central de ADIAR. Digo, estos tendrían que ser gente muy importante. O sea que me dediqué a investigar todo el material que tenían allí en ADIAR. Imagínate, 6 meses, pues donde podíamos poner nuestra nariz, ahí íbamos. Entonces llegó la época de la convención y estudiando todos los libros de historia, vi que en cierto día del mes de diciembre era cuando se cumplía el centenario de cuando Blavatsky, Olcott y Damodar habían llegado a ese edificio que habían comprado hacía unos meses para instalarse. Nosotros estábamos en Leadbeater Chambers, que son las habitaciones para occidentales. Y Radha nos dice, oye Fernando, Ruth, voy a necesitar todas las habitaciones porque como es el centenario viene gente de todo el mundo. Os podéis mover al edificio principal, donde estaba la oficina y donde mi mujer tenía como secretaria tenía su oficinita. Y dijimos que bien, y entonces le dije a Ruth, vamos a mudarnos del Leadbeater Chamber a ese edificio el día del centenario. Así que preparamos las maletas para mudarnos de aquí a allá. Y ahí subimos por la misma escalera que 100 años antes Blavatsky, Olcott y esto habían con los baúles que llevaban en aquella época subiendo por ese lugar. Y mi mujer, tú estás loco, ¿eh? ¿Por qué tenemos que hacer todas las cosas de esta forma? Nos instalamos en la terracita donde Damodara había tenido su oficina y más adelante Jinaraya Dasa. Entonces en la terraza pusimos la cama con unos mosquiteros. Y en su oficina hicimos una especie de armario y Radha nos dijo utilizar la ducha de Annie Besant y esa zona de ahí. Y luego cuando la convención se aproximaba nos pidió que pudiéramos todas las cosas que Blavatsky materializó, la taza, el plato, el turbante del maestro Moria, de que nosotros abriéramos los baúles y lo pusiéramos todo por ahí para cuando la gente que viniera pudiera visitar, gente de todo el mundo. La persona que iba a hacer toda la grabación, como la grabación que estamos haciendo ahora, se había muerto. Era una occidental, una inglesa, que le había mordido un gato y le había dado la rabia y se había muerto. Y la gente allí no tenía ni idea de utilizar aquellos aparatos, que ya eran de los años, pues eso, del catapult.
Y me dicen, oye Fernando, ¿tú tienes idea de algo de esto? Digo, bueno, pues creo, déjame mirarlo. Lo miré y digo, pues creo que sí. Dice, que puedes montar todo para la convención. Digo, bueno, Indira Gandhi venía a dar la charla principal. Krishnamurti venía a plantar un árbol. Frihod Capra, Rupert Sheldrake, todos estos individuos eran conferenciantes de aquello. Y yo, claro, entusiasmado. Incluso montando todos los altavoces en el salón principal para algunas de las charlas, y no estando ya haciendo esas tareas de poner los altavoces, Dora Kunze tenía cola de gente haciendo healing, sanación, con las manos y esto. Y en una ocasión estoy subido en una escalera, Fernando, ¿me puedes venir a ayudar con esta paciente que es un poco difícil para que pongas tus manos en los pies mientras yo la estoy haciendo unos toques? Y digo, perfecto, allí voy. O sea, ese tipo de ambiente. Un día dentro de un balcón vimos a un Komodo dragón, un dragón de estos de Komodo, andando por el cocotero. Y mi mujer, ¿pero qué es eso? Digo, no los habíamos visto antes, ¿sabes? Allí en lo que es el terreno de Adyar. Entonces eso fue una experiencia increíble y de ahí pasaríamos a lo que es Estados Unidos después. En mi segundo año en la Sociedad Teosófica de Madrid me fijé en la carta constitutiva de la rama Hesperia y vi los nombres que habían ahí, don Mario Rosso de Luna, Vicente Eugenio Olivares, etc. Y había también ahí un señor que era don Ernesto Catalá y Armisen. Este señor era el abuelo de un tío mío. Era cuñado de mi abuelo, este buen señor. Y él y su madre habían sido parte de la fundación de la rama Hesperia en el año 23. Entonces, hablando con mi tío, le dije, bueno, ¿me puedes contar algo de ellos? Son tus antepasados. Tú naciste de pequeñito, tu mamá se murió, tu padre era el que te cuidaba, toda esta relación con la teosofía. Y él era muy tímido de hablar porque me decía, dice, es que muchos de los teósofos eran masones o comasones. Y cuando Franco tomó el poder, durante los años 40, 41 y 42, los mataron a todos los que eran masones. Y a los teósofos los metieron en la cárcel, a muchos de ellos. Talavera, don José Talavera, estuvo en cárcel 3 meses por el simple hecho de tener a los pies del maestro en su bolsillo. Y cuando preguntó, ¿y por qué nos arrestan y nos encarcelan?, lo que le dijeron es porque ustedes saben demasiado. Querían callarles. No querían la Iglesia católica, apostólica y romana era la única que podía tener control, porque había un acuerdo ahí entre el gobierno y la Iglesia para protegerse el uno al otro, lo que era la dictadura, y entonces todas esas otras cosas no funcionaban. Entonces España fue pionera, y de España surgieron grandes influencias hacia Cuba, que fue la sección más fuerte, y Cuba fue una sección de la Sociedad Teosófica completa, con 7 ramas, y gente muy elevada. Ahí la masonería también era muy fuerte, y eran todos arquitectos, hombres de negocios, etc., los que estaban metidos en la teosofía, y entonces empezaron a crear cantidad de escritos. Entre ellos tenemos a José Sifré y Montoliu. Emplearon su fortuna, su dinero, para hacer todas las traducciones de la Doctrina Secreta, de Isis sin Velo y de todos los demás libros de la primera etapa, de la primera época de la teosofía. Y fue una suerte tremenda. Don José Sifré, que tenían mucho dinero en un palacete en Madrid, tuvo que mudarse a Francia en cierta época, perdió todo su dinero y se gastó hasta el último centavo en esas traducciones para que la teosofía la tuviéramos en español. Y después él murió destituido completamente, y su cremación y entierro, o pequeña ceremonia que le hicieron, la hicieron miembros de la Sociedad Teosófica en Francia. Pero cuando Blavatsky murió, él fue uno de los que mandó un artículo para que se leyera en el funeral de Blavatsky en Inglaterra. O sea que eran gente muy, muy, muy profunda, muy sabia, que dedicaron todo lo que tenían para que esto pudiera seguir adelante. Y aunque luego, más adelante,
en España esto se cortara, ya se había mandado esa primera oleada a Latinoamérica y luego sería Latinoamérica, principalmente México y Argentina, los que seguirían con las publicaciones, los que seguirían interesados en el tema, no solo de esa primera generación, sino de una segunda generación que tomaría todas las traducciones, empezando con las de Krishnamurti, las de Annie Besant, las de Leadbeater, las de todos los demás que venían detrás. Todo ese material que ha llegado hasta nuestros días y con el que nos hemos enriquecido. Porque en aquella época fue la Sociedad Teosófica la pionera en brindar todo lo de Oriente a Occidente, en realizar cantidad de traducciones de libros que solamente habían existido en sánscrito, algunos de ellos se habían pasado al Tíbet y pasado del sánscrito a la lengua tibetana, y otros solamente existían en Pali. Y el coronel Olcott, fundador de la Sociedad Teosófica con Blavatsky, una de las primeras funciones que hicieron en India y en Adyar fue la de traducir muchísimos de esos textos de estas lenguas originales a la lengua inglesa para que pudiera esto empezar a llegar todo a Occidente, paso a paso. Bueno, cuando yo llegué a Estados Unidos con mi esposa, yo no pensé que me iba a quedar toda mi vida en la ciudad de Worcester, Massachusetts. Pensé que en cuanto las hijas terminaran la universidad y se graduaran, nos podríamos ir a California, a Crotona, a algún otro sitio por ahí, siguiendo con la teosofía, muy metido en ello. Pero parece que la vida siempre tiene otras ideas. Entonces, cuando llegó ese momento en que las hijas habían terminado esto, yo me quería que nos fuéramos, mi esposa puso mucha resistencia, y un día yo desesperado subí a mi biblioteca y dije, ¿puedo ser útil para alguna otra cosa? Porque en esa época, para ganar dinero y comer y salir adelante, pues estaba trabajando en imprentas. Mi inglés había sido muy pobre, entonces hacía cualquier tipo de trabajo. Eso es buenísimo en Estados Unidos. No había ningún problema en encontrar. Si uno está dispuesto a trabajar en lo que sea, te sale lo que sea. Pero en el momento en que me ofrecí, algo empezó a cambiar. Y me empezaron a aparecer una serie de trabajos diferentes. Y uno de estos trabajos era ser intérprete médico. Trabajar con gente de Latinoamérica, con la que había tenido muy poca relación, y ser de intérprete con médicos, psiquiatras y psicólogos en diferentes hospitales. Había 3 compañías que me contrataron, y yo hacía trabajo 40 horas a la semana de intérprete. Y era como una preparación para familiarizarme con el vocabulario. Mientras tanto, yo seguía dando conferencias sobre teosofía, dirigiendo retiros de meditación, principalmente en español en la zona. Y así iban las cosas, marchando, eso me hacía sentirme un poco mejor. Entonces, de repente apareció un programa sobre tabaquismo en 2 clínicas comunitarias, que había mucho dinero, fui allá, me dieron los trabajos, y cuando estaba en eso, me enteré de un programa que había en Boston, de médicos, psicólogos, psiquiatras que iban a presentar todo lo que es el movimiento mente-cuerpo o medicina integrativa. Bernie Siegel, Brian Weiss, John Borisenko, John Kabat-Zinn, toda una serie, 14 o 15 de estos líderes. Le dije a mi jefa, yo tengo que ir ahí. Entonces fui a esa conferencia y el conferenciante inicial, Robert Bly, poeta americano, es un poeta que ha traducido a Machado, a Neruda, a Juan Ramón Jiménez, a Federico García Lorca. Tiene varios libros que están en inglés en un lado, en español en otro. Entonces me entusiasmé que él fuera el que daba la primera charla. Y entonces le regalé a la mañana siguiente la cassette de Serrat cantando a Machado. Y Robert Bly, feliz, me dio una bolsita con todos sus libros firmados, dedicados a Fernando, en inglés. ¿eh? Y yo, pues, y entonces, esa mañana él dirigía la primera meditación enfrente de 2000 personas. Y dice, voy a dedicar este poema de Machado a mi amigo Fernando, que está aquí sentado en la primera fila y que vive en Worcester, Massachusetts. Yo muy orgulloso, y ahí empezó. Lo digo en español, llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, ya no hay flores en mi jardín, todas se han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes,
las hojas amarillas, los mustios pétalos. El viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Termina este poema triste, pero que nos indica que todos tenemos un huerto a cultivar. Y en eso John Kabat-Zinn, que iba a presentar a Bernie Siegel, y estaban ahí sentados cerca de mí, me viene a mí y dice, oye, ¿tú hablas español? Sí. ¿Y vives en Worcester? Sí. ¿Y te gusta todo esto? Pues sí. ¿Y sabes quién soy? Digo, pues te he visto en la tele, en ese programa, La sanación y la mente. Ah, ¿y qué te parece mi programa? Oh, parece algo que está bien. ¿Quieres comer conmigo la semana que viene en el hospital? ¿Te acercas? Y me dio su tarjeta. Y digo, bueno, pues ahí nos vemos. En mi casa estaba, pues nada, a 10 minutos del hospital, en coche. Así que a la semana siguiente me acerco al hospital, voy a comer con él, le cuento mi vida teosófica, todo lo que había hecho, que me había hecho maestro de yoga en estas instituciones y esto. Y ven, que te voy a presentar a todo mi equipo. Me presenta a los demás compañeros y me dice, ¿quieres aprender el programa? Digo, pero cuesta $2.000. No te preocupes de eso, ¿quieres aprender el programa? Digo, bueno, pues vas a empezar, tienes que venir un día a la semana. Digo, bueno, tengo que arreglos en mi trabajo. Hice los arreglos y empecé a tomar la formación con él, del programa este de reducción de estrés, basado en atención plena, mindfulness, de 8 semanas con pacientes. Y dije, pues muy bien. Entonces me pusieron con la instructora Ferris Urbanowski, empecé a aprender a cómo entrevistar a pacientes, y según íbamos semana tras semana con mi grupo de unos 35 pacientes y con ella, a la 4ª semana Ferris me viene y me dice, oye Fernando, que John quiere hablar contigo. Digo, pues muy bien, ¿qué querrá? Entonces voy a hablar con John y me dice, ¿quieres enseñar el programa? Digo, pues solo he visto 4 semanas, quedan todavía otras. ¿Quieres o no? Y empezar en mayo, en español. Digo, pues sí, claro, si te ofrecen algo así, no. Acepté y ahí fuimos. Entonces di mis 2 primeras clases en mayo, me acuerdo, con 35 pacientes latinos de los barrios pobres, de varios países, todos ahí juntos. Algunos de ellos, luego noté más adelante, algunos venían analfabetos. Y John Kabat-Zinn vino a mis 3 primeras clases a verme enseñar, a ver mi estilo. Entonces se quedó a gusto y me hizo director de esa clínica que llevé durante 7 años. Entonces encontré en esta enseñanza, y por leer eso le dije a John, digo, chapo, me quito el sombrero frente a ti, porque has sabido traer la sabiduría antigua de todos los tiempos a un lenguaje sencillo y aceptable y a un lugar como un hospital para ayudar a aliviar el sufrimiento de las gentes. Yo llevo todos estos años estudiando todos estos temas y estaba buscando el aspecto práctico de cómo esa enseñanza, como la del Satipatthana Sutta o el Sutra de la Atención del Buda, que había sido utilizada durante milenios por los monjes, podía ser utilizada por gente normal y corriente para aliviar el sufrimiento. Y ahí lo vi. Y por eso me maravilló. En aquella época se hacía un poco de investigación, ya que el director médico le había dicho a John que si quería llegar a algún sitio tenía que hacer investigación. E hizo un estudio sobre la ansiedad y otro sobre el dolor crónico. Pero tendrían que pasar otros 10 años para que todo el establecimiento de salud en Estados Unidos y del mundo empezara a interesarse en el tema, y en la actualidad, en estos momentos, se hacen más de 500 estudios de investigación publicados en revistas científicas, más de 500 anuales, con la palabra mindfulness incluida. Entonces han sido años que ha sido preciosísimo observar esta evolución. Yo sigo muy conectado con John Kabat-Zinn, y yo me ocupé, y él me lo pidió. Dice, no creerás que te contraté solo para llevarme a la clínica de barrios pobres. Y le dije, no, lo que quieres es que te expanda esto en los países de habla hispana, que es lo que estaba haciendo durante todos estos años, y también haciendo grabaciones, publicaciones, traducciones, etc. Entonces mantenemos la amistad muy grande, y ya fue el año pasado cuando vinimos juntos a España y dimos una gira aquí por Madrid, Zaragoza, Barcelona.
Y el programa, la charla que dio en la Complutense, después de 3 días en el Escorial de Retiro, la han bajado a más de 70.000 personas. Fue excelente, fue una maravilla. Entonces, hablaría mucho más sobre este tema, pero este es un tema que ha sido transformador. El peligro que tenemos en este momento con lo de mindfulness es que se ha convertido en una moda, en que la gente piensa que esto es como el aceite ese que lo cura todo, y no es así. Y es por eso que el esfuerzo que estamos haciendo en la actualidad, tanto en Estados Unidos como en muchos países, también en España, es llevarlo al sistema educativo, ponerlo en las universidades. Ya se están abriendo maestrías en muchos sitios, ahora mismo me han pedido si puedo formar parte del profesorado en la Alcalá y la Juan Carlos I, pero hay otras muchas que también han desarrollado esto, y aunque todavía deja que desear y los currículums son un poco flojos, la idea es que el cultivo de la atención es crucial en cualquier educación y esto es lo que estamos logrando. Aparte de eso, la ayuda que ha llevado a miles de personas a aprender a cómo utilizar la sabiduría de su cuerpo y de su mente para sanar, para crecer, para equilibrarse y para realmente saborear la vida. Y termino esta grabación con algo que John me preguntó una vez. Dice: Fernando, ¿qué es lo que ocurre en los barrios pobres con la gente que te va a tus clases, que vienen con extremas situaciones de depresión y de ansiedad? Le dije: John, tienes razón, vienen que parece un péndulo. Hay veces que para ayudar a alguien a que medite, cuando les digo vamos a cerrar los ojos, se ponen porque han sido amenazados de muerte, porque viven una relación muy mala. Digo, entonces, llevarles ahí no. Pero según vamos avanzando las semanas, llega un momento que ese péndulo se detiene por un instante en el centro y saborean el néctar de la armonía interna que tienen. Y lo bueno es que una vez que han tenido esa experiencia, ya nunca se les olvida. La van a tener de por vida. Saben que esa belleza y esa claridad de mente y esa inspiración está ahí puesta. Está ahí puesta.